Dios bendiga sus vidas, queridos hermanos y hermanas, hoy con otra reflexión de la palabra del Señor. Hoy hablaremos acerca de las características de un cristiano. Nosotros somos seguidores de Cristo, por lo tanto hacemos las cosas que Jesucristo hace o hizo y debemos de parecernos más a Jesucristo. La verdad es que muchas veces no nos parecemos mucho a Jesucristo. Y por esa razón, muchas personas desconfían de nosotros los cristianos, porque muchas veces no parecemos cristianos. Muy bien, habiendo dicho eso, entonces, ¿qué características debería de tener un cristiano? Muy bien, yo voy a mencionar 5, aunque pudieran haber más, pero estas serían, digamos que las básicas, las importantes, las que todo cristiano debería de tener. Entonces, primera característica, un cristiano debe de tener comunión. En Lucas 5:16 habla acerca que dice que mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Señor, antes de tomar cualquier decisión en la que él hacía, él se apartaba aparte y oraba. Él hacía muchas cosas, pero antes de todo era orar, orar a Dios. Esto también implicaba que tenía una comunión con el Padre. Muchas veces nosotros tomamos decisiones en la vida y no consultamos al Padre en oración. Hacemos lo que nosotros queremos y a veces las cosas no nos salen bien, nos salen súper mal. Y a veces le echamos la culpa a Dios y es culpa nuestra, porque el Señor nos quiere guiar y quiere lo mejor para nosotros, pero nuestras decisiones no son las mejores porque no tenemos una comunión con Dios. Por lo tanto, un cristiano debe de tener una comunión con el Padre, una comunión con nuestro Señor, anhelar estar en la presencia del Señor. Yo siempre digo esto, anhelar estar en la presencia del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso dice el Salmo 91 al principio. Y esto implica estar al resguardo de nuestro Señor, estar cerca de Él y saber qué es lo que quiere Él para nosotros. Por lo tanto, un cristiano debe de tener comunión, estar en constante comunión con el Padre, con nuestro Señor. Por lo tanto, estar orando siempre. Segundo, un cristiano debe de ser santo. Muy bien. En Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su lugar. Y usted dirá, ¿cómo nos vamos a comparar a Jesucristo? Pues dice la Biblia que llegaremos a la perfección de Jesucristo. Pero para eso, mientras estemos en esta carne, seguiremos pecando. Claro que sí. Pero dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y entonces este verso le está hablando no a gente no cristiana, le está hablando a gente que ya es cristiana. En primera de Juan 1:9. Pero también implica que nosotros debemos de aborrecer el pecado. Y muchas veces nosotros no aborrecemos el pecado. Y hay muchos cristianos que se deleita en el pecado. Y hay muchos cristianos que no parecen cristianos porque cometen muchos pecados. Ser santo es aborrecer el pecado. Ser santo es ser limpios con la sangre de Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y no querer volver a hacerlos. Pero muchas veces pedimos perdón a Dios y estamos maquinando volver a pecar otra vez o cometer el mismo pecado. Un cristiano no debe deleitarse en el pecado y tampoco debe deleitarse en el pecado, pero tampoco pensar otra vez volver a hacer el pecado. Debemos de aborrecer el pecado, debemos de sentirnos mal cuando pecamos porque estamos desobedeciendo a Dios. Estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Y suena sencillo esta frase, a Dios no le agrada, pero es la verdad. A Dios no le agrada cuando nos deleitamos en el pecado. Debemos de ir a Dios a pedirle perdón, pero también debemos de aborrecer y no querer volver a hacer ese pecado. Así nos hacemos santos porque aborrecemos el pecado. Tercero, un cristiano debe tener amor. Es muy fácil amar a Dios. Bueno, digo yo, no sé si a usted le cuesta amar a Dios, porque amar a Dios también implica muchas cosas que tenemos que hacer, como estas que te acabo de mencionar anteriormente. Pero bueno, pero es fácil amar a Dios.
porque Él nos ama tanto y Él no ha hecho nada malo en contra de nosotros, ¿verdad? Pero también el Señor nos manda a amar a Él, pero también a amar a los demás. Dice en Mateo 9:36, y al ver, dice, las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellas porque miró que estaban perdidas. Y muchas veces nosotros nos comportamos de una manera muy fresca, digámoslo así, con respecto al prójimo, con respecto a las personas que nos rodean. Y sentimos ciertas cosas, ciertas emociones que no debería sentir ningún cristiano, como resentimiento, como envidia, como egoísmo. Y muchas veces también el cristiano, a veces algunos cristianos se comportan como que son los santos de Israel y que nadie los puede tocar y solo ellos van a ir al cielo. No, Dios ama a todo el mundo y es nuestro deber compartir ese amor con todos los demás. Entonces, así como amamos a Dios, también debemos de amar al prójimo. El prójimo es cualquier persona que tengas a tu alrededor, mi querido hermana, mi querido hermano. Así que, repasando las características que hemos visto, debemos de tener comunión con el Padre, debemos de ser santos, aborreciendo el pecado y no querer pecar más. Y debemos de tener mucho amor con Dios y mucho amor también con el prójimo. Un cristiano debe ser una persona amorosa, compasiva, misericordiosa, llena de amor. Y no debe llenarse con sentimientos que lo lleven a sentir algo impropio con respecto a las personas que le rodean. Porque si Dios ama al mundo, ¿por qué nosotros no debemos de amarlo? O sea, a las personas que viven en el mundo. Cuarto, un cristiano debe de tener sabiduría. En Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y llenaba de sabiduría y la gracia de Dios sobre él. Está hablando de Jesucristo. Como dije al principio, hacemos las cosas que Jesucristo hizo. Como dije al principio, debemos de parecernos a Jesucristo y nosotros como cristianos debemos de ser como Jesucristo. Crecer en sabiduría. ¿Sabiduría en qué? En la palabra de Dios. De esa debe ser nuestra guía. Un cristiano debe de saber palabra, debe de saber cómo defenderse contra los ataques del enemigo. Un cristiano debe saber acerca de las promesas escritas en la Biblia que nos favorecen y nos bendicen a nosotros. Pero muchas veces el cristiano, algunos, no estoy diciendo que todos, no saben cómo defenderse, no saben lo que dice la Biblia con respecto a muchos temas. Por lo tanto, no son sabios. Y volvemos al principio cuando decía que debemos de ser guiados por el Padre y Él nos ha dejado la palabra para ser guiados a través de ella y así nos volvemos sabios. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Y a veces hay personas que se saben la Biblia, pero no son sabios para aplicarla. Son bien inteligentes para memorizarla y saber qué es lo que dice, pero no son sabios para aplicarla. Y un buen cristiano es un hombre y una mujer sabia porque aplica la palabra del Señor. Es un hombre que se rige con respecto a los principios y valores que están en ella. Y es una característica como la comunión debe ser algo que debemos de hacer todos los días. Tener comunión con el Señor y estudiar, meditar, memorizar, aplicar la palabra del Señor. Y así seremos llamados hombres y mujeres sabias. En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón. Debemos de ser humildes. Y muchas veces tenemos problemas con esa característica, humildad. Para mí, humildad es una persona que reconoce que depende de Dios. Nosotros comemos, respiramos, vivimos por la pura misericordia del Señor. Y debemos de ser lo suficientemente humildes para reconocer eso. Humildes para reconocer también que vivimos en este caparazón de carne que nos lleva a pecar y a infringir la ley del Señor.
Por lo tanto, debemos de reconocer nuestras debilidades y ponérselas a Dios para que nos ayude a fortalecer esas debilidades y eliminar todo aquello que nos aleja de Dios. Ser humilde es reconocer quién eres y para quién, a quién sirves. Nosotros somos llamados hijos de Dios, pero también, como les dije, somos seguidores de Jesucristo. Y Jesucristo, siendo Dios, se humilló a lo sumo para que nosotros pudiéramos tener entrada al cielo. Él, siendo Dios, se humilló para que nosotros pudiéramos ser libres. Él, siendo Dios, dio todo para que nosotros pudiéramos ser y dar también a otros lo mismo. Por lo tanto, debemos de ser humildes, humildes y mansos de corazón, dice Mateo 11:29. 5 características de un cristiano: comunión con el Padre, santos, llenos de amor, ser sabios y humildes. Solo mencioné 5, tal vez tú tendrás más o pensarás en más, pero todo cristiano debe parecerse a Jesucristo. Por lo tanto, si somos seguidores de Jesucristo, cada día más debemos de parecernos a Él, para que la gente que nos ve, sea familiares, amigos o vecinos, vean en nosotros a un seguidor de Cristo, a alguien diferente. Y así, esa persona no tendrá excusa y no podrá hablar mal de nosotros, porque nosotros hacemos lo que Jesucristo hizo y hace y nos manda a hacer. Dios te bendiga. La paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado.